Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a tocar un tema particular. Vamos a hablar de los personajes y relatos eróticos. ¿Cómo escribir relatos eróticos? Cuando escribimos, tratamos de escribir historias reales, personajes reales, o lo más real posible, en el amor, en el sexo, en la parte donde queremos escribir esos personajes. El problema es cómo encarar esos personajes sin transgredir del erotismo a la pornografía o lo que fuera. Es decir, quedarnos en el erotismo. Cómo lograr que una parte del libro, no todo el libro, tenga esa parte de erotismo que llama al lector. Sin cruzar esa línea. Quedarnos en ese erotismo. Entonces surge siempre la pregunta que me hacen muchos es cómo crear personajes eróticos, cómo mostrar ese personaje erótico que atraiga al lector, que no son diferentes. Todos tenemos un margen de erotismo en nuestra relación, con nuestras parejas, con quien fuera. Entonces, ¿cómo buscar esa sensualidad en el lector sin caer en lo chabacano, en lo pornográfico? Es decir, quedarnos en ese erotismo que llame la atención pero que no ofenda. Porque a veces el lector se siente ofendido por algún detalle que ponemos o las palabras que utilizamos o buscando cómo atraer al lector sin ofender al lector y contarle la historia, porque realmente si el relato erótico es parte de nuestro relato, hay que ponerlo, no hay que tenerle miedo al qué van a decir, cómo va a ser. No, escribirlo, pero buscándole la vuelta. Entonces vamos a hablar de 5 tips para eso. El primer punto es el vestuario, el aspecto físico. Hay que tomar en cuenta que el aspecto físico delata los rasgos del personaje y existen gustos sobre el personaje. Entonces, un hombre sensual, una mujer provocativa, una camisa abierta, un escote excesivo, está bien, es parte de eso. Suman al escribir una escena, pero siempre está ese borde. Y eso implica una atracción física, una atracción sexual. Pero cuando estamos haciendo el relato, tenemos que tener muy claro hasta dónde vamos a llegar. Tenemos que pensar no en un lector, sino en muchos. No en una edad, sino en todas. Por ahí lo que ofende a alguien de 20, lo que no ofende a alguien de 20 va a ofender a alguien de 80. Entonces, pensemos que el lector nuestro no tiene edad, tiene todas las edades y tiene todos los géneros. Entonces, podemos escribirlo, pero con ese límite interno. El segundo punto es el clima íntimo. Luces tenues, música, velas, temperatura, olores. Todo eso hace que la relación erótica fluya. Y tenemos que saber describirla con palabras adecuadas, describirla sin pasar una línea, describirla atractivamente. Incluso pensemos cómo haríamos una película sobre el tema. Una película que pueda para todas las edades, o por lo menos para mayores de 16, es decir, buscar una imagen que despierte erotismo, pero hasta ahí. El tercer punto, y eso cuando escribimos es muy importante, porque al escribir estamos, a diferencia de una película, estamos describiendo pensamientos del protagonista, de los protagonistas, de cómo fueran. Entonces tenemos que describir pensamientos sensuales, que implica una actitud, un deseo, un personaje que irradia
fuerza de atracción, fuerza atractiva para conservar, pero conservando una neutralidad, una naturalidad, que sea natural, para que no pase a un límite extraño. Pensemos en nuestra naturalidad, cómo nos comportamos en la intimidad. Entonces, ese límite podemos volcarlo. No tenemos que explicar que es nuestro, pero tenemos que explicarlo como algo natural, no una sobreactuación, porque la sobreactuación no convence al lector. El lector sabe que es mentira. Entonces, buscar la seguridad. Si el personaje es un personaje de una personalidad fuerte, va a ser decidido. Si es tímido, va a ser diferente. Es decir, tenemos que adaptar la imagen a la personalidad del personaje que pusimos. Femenino, masculino, no importa. Pero la personalidad tiene que tener que ver con la relación. Si es un personaje capaz de tomar decisiones, si es un personaje pasivo. Entonces, si es un personaje enamoradizo, tiene que convencer al lector que lo que está haciendo le nace, no está impuesto por el escritor. Tiene que tener fuerza en el erotismo, tiene que tener tensión, todo erotismo trae tensión. Impone el reto de conquistar el corazón del posible amante. Es decir, no es una relación sexual pasajera, porque esa es otra descripción. Cuando hablamos de una imagen de erotismo, es una relación de amor, de corazón, donde hay un acercamiento sexual, sí, pero más sensual que sexual. Y eso tenemos que aprender a dividirlo. El otro punto es definir quién toma la iniciativa. No hace falta que la iniciativa la tome el hombre, puede tomarla la mujer, puede tomarlo, si es una relación diferente, puede tomarlo cualquiera de los dos. Delimitar los roles. Sea homosexual o heterosexual, no importa, no importa cuál es el rol, pero tenemos que tener una pareja de roles. Roles pasivos, roles activos, llamámoslo masculino, femenino. Hoy en día se habla de activo y pasivo. Tenemos que ver quién toma la decisión, lo que va a hacer cada uno, cómo lo va a hacer. Es decir, siempre hablando de sensualidad, no de sexualidad. Entonces, tenemos que hablar de un lenguaje corporal, hacer que el personaje se exprese corporalmente, no ser algo muy ni algo muy pornográfico. Tenemos que buscar el medio. Tenemos que llevar al lector a una emoción, no a una excitación. Eso es diferente. A sentir la relación. Y por último, vamos a hablar de los 5 sentidos. En una relación hay 5 sentidos que se utilizan. La mirada, el susurro, el lenguaje, la forma de hablar, gestos, caricias, conductas. Cada parte de eso va a tener una emoción, una sensualidad que va a hacer que lo que hablamos al principio en la relación erótica o la relación sensual, transferirle al lector esa imagen. Tampoco que sea muy larga el relato, podemos escribir un libro entero del tema, pero el lector no va a quedar leyendo un libro sobre el mismo tema. Podemos hacer un capítulo o medio capítulo explicando el tema, pero sí tenemos que tomar en cuenta que los personajes tienen vida anterior y posterior a esta relación. Entonces, ¿qué pasa con esos personajes? ¿Cómo se comportan después o antes? Y manejar la personalidad que le pusimos a cada protagonista dentro de esa relación. Si el protagonista es
es fuerte, la relación, en la relación va a ser fuerte. Si es débil, en la relación va a ser débil. Entonces, tengamos presente qué describimos en la historia de ese personaje para que cuando llega a esa posición, respetemos eso, no va a cambiar. Un personaje fuerte no se va a sentir intimidado en una relación erótica, al contrario, un personaje débil probablemente lo sienta. Entonces, pensemos mucho cuando estamos queriendo imponer una relación erótica dentro del libro, que me parece perfecto, es una forma de atraer al lector, pero con mucho cuidado y mucho detalle del tema, sin pasar el umbral o pasar la línea. Muchas gracias.